reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 8 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los principales grupos farmacológicos empleados en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la enfermedad bipolar, la depresión y la ansiedad. También abordaremos el estudio de los fármacos de primera elección en el tratamiento de las epilepsias. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema nervioso central a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el psicofármaco de elección para el tratamiento de la ansiedad, insomnio, depresión o psicosis, a partir de sus características farmacológicas. Seleccionar el antiepiléptico de elección para el tratamiento de los diferentes tipos de epilepsia a partir de sus características farmacológicas. En la semana anterior estudiamos los grupos farmacológicos utilizados en el tratamiento del dolor, las diferencias en las indicaciones de antiinflamatorios no esteroideos, hipnoanalgésicos y anestésicos locales, basadas en el tipo de dolor y las características del medicamento, así como los fármacos de primera elección en el tratamiento de la migraña. Los psicofármacos son aquellas drogas que afectan o interfieren con los procesos psíquicos y son de utilidad en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. En este tema abordaremos los psicofármacos empleados en el tratamiento de los trastornos más frecuentes. Tal es el caso de antipsicóticos, ansiolíticos e hipnóticos, antidepresivos y psicoestimulantes. Los antipsicóticos o neurolépticos son los fármacos utilizados en el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El advenimiento de estos medicamentos en 1952 significó una revolución en la psicofarmacología y permitió abandonar otros medios terapéuticos de dudosa eficacia utilizados hasta la fecha. Existen varias formas de clasificarlos y te proponemos la siguiente. Derivados de fenotiacinas, clorpromacina, tioridazina, trifluoperacina y flufenacina. Derivados de la butirofenona, aloperidol. Otros también conocidos como atípicos, risperidona, clozapina y quetiapina. Como recordarás, estos fármacos producen un bloqueo inespecífico de receptores dopaminérgicos D2. A continuación te presentamos las acciones farmacológicas más importantes de este grupo. Efecto sedante, al que se desarrolla tolerancia y es más frecuente con los menos potentes como la clorpromacina. Control de síntomas. Primero actúan sobre la excitación, inquietud y agresividad. Después sobre los afectivos como la depresión y ansiedad. Y por último, en los de la esfera perceptiva y cognitiva, alucinaciones, delirios y trastornos del pensamiento. Provocan el denominado síndrome neuroléptico, caracterizado por enlentecimiento psicomotor, indiferencia afectiva y quietud emocional. Aparece con dosis elevada de los antipsicóticos más potentes. En la corteza disminuyen el umbral convulsivo y pueden empeorar una epilepsia, en especial las fenotiacinas menos potentes como la clorpromacina. En los ganglios basales producen reacciones extrapiramidales, distonías,
parkinsonismo, acaticia, disinesia tardía, que se explican por el antagonismo de los receptores dopaminérgicos D2. Los atípicos, como la clozapina, tienen baja afinidad por este receptor y es baja la frecuencia de estos efectos. En el hipotálamo aumentan la secreción de prolactina, excepto la clozapina. En el tallo cerebral deprimen el centro vasomotor y acción antiemética por el bloqueo de receptores dopaminérgicos D2. En sistema nervioso autónomo, actividad anticolinérgica, que al igual que la sedación es más notable con los menos potentes. Bloqueo de receptores alfa, 5-hidroxitriptamina 2 y H1. Otros efectos son depresión cardíaca directa, efecto antiarrítmico e hipotensión ortostática. A nivel renal, débil efecto diurético. Los efectos adversos más importantes son extensión de sus acciones farmacológicas y son los más frecuentes. Se puede presentar visión borrosa, sequedad de la boca y otros efectos anticolinérgicos, cefalea, insomnio, vértigos y convulsiones, trastornos extrapiramidales, hipotensión ortostática, tolerancia y dependencia física. Otras reacciones adversas puedes revisarlas en tu libro de texto y materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. La clorpromacina potencia el efecto de depresores centrales como alcohol, anestésicos, sedantes, hipnóticos y antihistamínicos. Aumentan el efecto de los analgésicos, por lo que se han empleado en el cólico nefrítico o como premedicación anestésica. Inhiben las acciones de los agonistas dopaminérgicos como la L-dopa. Su principal indicación es la esquizofrenia. Además, se han utilizado en la depresión psicótica y manía asociado a otros medicamentos, psicosis inducidas por alcohol, como antieméticos las fenotiacinas, en el dolor crónico, anestesia, y en la corea de Huntington, el haloperidol. Estos fármacos se utilizan con precaución en la epilepsia, enfermedades hepáticas, glaucoma, depresión, ancianos, lactancia, cardiopatías y retiro de alcohol o barbitúricos. La ansiedad puede ser una emoción normal, aunque en ocasiones por su intensidad o repercusión sobre la actividad de la persona, se convierte en el síntoma principal de diversos trastornos psiquiátricos. En su tratamiento se emplean los fármacos ansiolíticos, que alivian o suprimen el síntoma de ansiedad. En la actualidad se prefieren las benzodiazepinas por la eficacia y seguridad demostrada. Los ansiolíticos pueden clasificarse en benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, diazepam o cloro de azepóxido. No benzodiazepinas. Ahí encontramos la buspirona, zopiclona, zolpidem, barbitúricos como el fenobarbital y otros fármacos como paraldehído, hidrato de cloral, meprobamato y difenidramina, estos últimos desplazados por otros medicamentos más eficaces. Las benzodiazepinas tienen acción sedante, ansiolítica, hipnótica, poseen esta acción nitrazepam, estazolam, flunitrazepam, flurazepam y midazolam. Acción anticonvulsivante, fundamentalmente para clonazepam. Además, lorazepam y diazepam intravenoso para la convulsión aguda. Acción relajante muscular y además como inductores en la anestesia.
Las reacciones adversas más frecuentes de este grupo son extensión de sus acciones farmacológicas, como la sedación, somnolencia, junto a los mareos y la ataxia. Además producen disminución de la capacidad de atención y concentración. Se manifiestan principalmente durante la primera semana de tratamiento. Provocan efectos paradójicos que son más frecuentes en niños y ancianos. Ocasionalmente pueden causar confusión en ancianos y se relaciona con un aumento del riesgo de caídas y fracturas. Labio leporino y síndrome de abstinencia en el recién nacido cuando se utilizan durante el embarazo. Farmacodependencia que constituye su principal limitación. Son medicamentos con amplio margen de seguridad, por lo que rara vez son letales aún en sobredosis. Las interacciones son poca y de escasa importancia clínica. Dentro de las más importantes, tenemos que se potencia la depresión del sistema nervioso central cuando se asocian con antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos o etanol. La eritromicina, isoniazida y omeprazol prolongan los efectos del diazepam. Cimetidina, anticonceptivos orales, fluconazol y fluoxetina inhiben el metabolismo hepático de las benzodiazepinas. Pueden entonces aumentar su toxicidad. El análisis de sus acciones farmacológicas nos permite predecir sus principales indicaciones. Se emplean como ansiolíticos, las de tiempo de vida media prolongado como clorodiazepóxido y diazepam. Hipnóticos, que deben indicarse 1 o 2 horas antes de dormir, y las más utilizadas son nitrazepam y flunitrazepam. Anticonvulsivos, el clonazepam, diazepam y lorazepam. Como relajantes musculares se utiliza el diazepam, y en la premedicación anestésica midazolam y diazepam. Son contraindicaciones absolutas de las benzodiazepinas la miastenia grave, la hipersensibilidad, la hipercapnia, el glaucoma de ángulo estrecho y las hepatopatías con cambios enzimáticos. Los barbitúricos como fenobarbital, pentobarbital o tiopental han sido desplazados por las benzodiazepinas, motivado porque carecen de especificidad de acción sobre el sistema nervioso central. Tienen un índice terapéutico más bajo que las benzodiazepinas. La tolerancia es más frecuente. El peligro de abuso es mayor. Poseen un número considerable de efectos adversos e interacciones medicamentosas, y los efectos cerebrales centrales son más pronunciados. El insomnio se caracteriza por la existencia de trastornos nocturnos, que incluyen una latencia prolongada para el comienzo del sueño, una disminución de su duración o numerosos despertares. El hipnótico ideal es un fármaco que deberá inducir el sueño en forma rápida y predecible, sin dejar secuelas ni provocar dependencia o rebote. Los fármacos empleados para el tratamiento farmacológico del insomnio y la ansiedad son los mismos. Las diferencias serán solo en cuanto a dosis y duración del tratamiento. Un elevado número de pacientes en la atención primaria presenta síntomas depresivos. Es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Puede ser, para muchos pacientes, una enfermedad de por vida. El tratamiento se orienta a la reducción de síntomas y signos y a restablecer el funcionamiento normal del individuo. Los antidepresivos más utilizados en terapéutica son antidepresivos tricíclicos, imipramina, amitriptilina y desipramina. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina y fluvoxamina. Antidepresivos atípicos o nuevos antidepresivos, como la maprotilina, el bupropión o la trazodona. Inhibidores de la monoaminoxidasa, la nialamida,
reemplazados por los anteriores y reservados para pacientes que no responden a estos. Los antidepresivos tricíclicos o clásicos han sido los más utilizados y sus efectos farmacológicos son: a nivel del sistema nervioso central, aumentan el estado de ánimo en pacientes deprimidos, luego de 2 a 3 semanas de uso en que se manifiestan los efectos terapéuticos. Actúan como hipnóticos en deprimidos con trastornos del sueño. A nivel del sistema nervioso autónomo, potencian las acciones de las aminas biógenas al bloquear su recaptación. Son antagonistas de receptores muscarínicos, adrenérgicos, histamínicos H1 y serotoninérgicos. En el aparato cardiovascular tienen marcados efectos que pueden ser de riesgo para la vida en caso de sobredosis. Las acciones farmacológicas descritas explican parte de las reacciones adversas de los antidepresivos tricíclicos. Son frecuentes los efectos anticolinérgicos como boca y piel secas, visión borrosa, exacerbación del glaucoma de ángulo estrecho, constipación, retención urinaria y taquicardia. A nivel cardiovascular, hipotensión postural a la que se desarrolla tolerancia, arritmias, depresión miocárdica, inversión o aplanamiento de la onda T en el electrocardiograma. Al igual que otros psicofármacos, pueden causar tolerancia y dependencia, y la intoxicación aguda reviste importancia y entraña riesgo para la vida. La interacción de antidepresivos tricíclicos con IMAO desencadena graves efectos que pueden llegar hasta el coma. Potencian la acción del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Sus efectos pueden potenciarse si se administran conjuntamente con fenitoína, aspirina, fenotiacinas, anticonceptivos hormonales y otros esteroides. Finalmente, los barbitúricos y el tabaquismo activan su metabolismo por inducción enzimática. Los antidepresivos tricíclicos son efectivos en la depresión mayor grave, trastornos de pánico, control de la enuresis en niños mayores de 6 años y el tratamiento del dolor neuropático. Son contraindicaciones absolutas de los antidepresivos tricíclicos el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardiorrespiratoria, el feocromocitoma, el uso de depresores cardíacos y problemas de la conducción cardíaca. Se evitarán o utilizarán con precaución en el glaucoma y la insuficiencia cardíaca congestiva. No se utilizarán en el embarazo por los reportes de muerte intrauterina, malformaciones y bajo peso al nacer. La fluoxetina es el antidepresivo más indicado dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y posee ventajas sobre los antidepresivos clásicos como: se utiliza en dosis única diaria, efectos depresores cardíacos mínimos, bajo riesgo de hipotensión postural, menor riesgo mortal en caso de sobredosis. Te recomendamos revises las características farmacológicas de este grupo en el libro de texto y materiales complementarios incluidos en el CD de la asignatura. En la depresión se recomienda prescribir tratamientos individualizados, atendiendo a las características del paciente y la enfermedad. Por ejemplo, se indica imipramina para la enfermedad depresiva mayor, amitriptilina en la depresión mayor, ansiedad e insomnio, la fluoxetina en la depresión mayor del paciente con edad avanzada o epilepsia. La anfetamina, dextroanfetamina y metilfenidato son fármacos que pertenecen al grupo de los psicoestimulantes. Tienen un uso limitado en la práctica médica, motivado fundamentalmente por la farmacodependencia que acompaña su uso.
En la actualidad, su principal indicación es el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños. Los psicoestimulantes producen un marcado efecto en la función mental y el comportamiento. Provocan excitación y euforia. Reducen la sensación de fatiga. Aumentan la actividad motora. Aumentan el rendimiento intelectual. Elevan la tensión arterial y pueden provocar arritmias. Estos medicamentos son aminas simpático-miméticas de acción mixta que actúan liberando noradrenalina, dopamina y 5-hidroxitriptamina de las terminales adrenérgicas, así como estimulando directamente receptores adrenérgicos y triptaminérgicos. Son frecuentes el insomnio, terrores nocturnos, irritabilidad, nerviosismo e intranquilidad. La euforia, que puede ir seguida de fatiga y depresión. También pueden causar sequedad de la boca, anorexia, dolor abdominal, cefalea y vértigos. A nivel cardiovascular, taquicardia y aumento de la tensión arterial. Además, alteraciones de la libido e impotencia. Estos fármacos se contraindican en hipertensos severos, hipertiroidismo, glaucoma, agitación e hiperexcitabilidad. Deben evitarse en el embarazo y la lactancia materna. Son considerados categoría de riesgo C en el embarazo. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por la repetición de episodios súbitos y transitorios de fenómenos anormales de origen motor, sensorial, autónomo o psíquico. Entre un 0,5 y 1% de la población mundial padece la enfermedad. Es más frecuente en menores de 20 años del sexo masculino. De ahí la importancia de estudiar los fármacos con acción anticonvulsivante. Las epilepsias se clasifican en parciales, simples, complejas y secundariamente generalizadas. Y generalizadas como las crisis de ausencia y las crisis tónico-clónicas, que son las más comunes. El tratamiento farmacológico de las epilepsias es imprescindible para el control de los síntomas. Los fármacos más empleados en el mundo hoy en día son la carbamazepina, difenilidantoína, valproato y etosuximida. Estos medicamentos son capaces de controlar la crisis por incremento de la transmisión GABAérgica, impedir la excitabilidad neuronal al inhibir los canales de sodio dependiente de voltaje o impedir la activación de los canales de calcio dependiente de voltaje. Existen otros antiepilépticos nuevos, introducidos en la década del 90, y aún se busca su lugar exacto en la terapéutica, por lo que se prescriben solo en aquellos pacientes con epilepsias de difícil control, ya que su relación beneficio, riesgo, costo hasta ahora no es superior a la de los antiepilépticos clásicos. Así tenemos como ejemplos a la vigabatrina, felbamato y gabapentina. Fármacos como la carbamazepina, fenitoína, valproato y la lamotrigina alteran la excitabilidad de la membrana a través de su acción sobre los canales de sodio dependientes del voltaje, que llevan a la parte interna de la membrana la corriente necesaria para la generación del potencial de acción, por lo que su acción de bloqueo impide la excitación de las células que emiten impulsos repetidos. La carbamazepina es sin dudas el antiepiléptico más utilizado por su eficacia reconocida en la mayoría de los tipos de epilepsia. Las reacciones adversas que puede provocar se dividen en reacciones agudas como estupor, coma, convulsiones,
visión borrosa, que se desarrolla tolerancia aproximadamente en 12 horas. Reacciones crónicas como retención de líquidos no produce efectos en la conducta ni en el rendimiento intelectual. La carbamazepina es un potente inductor de las enzimas microsomales hepáticas y aceleran el metabolismo de muchos fármacos como la fenitoína, anticonceptivos orales, warfarina y corticosteroides. Pero de manera general no se recomienda combinarla con otros antiepilépticos. La difenilidantoína, a pesar de ser uno de los antiepilépticos más antiguos, aún sigue siendo útil en algunos tipos de epilepsia, pero sus efectos indeseables sin dudas limitan su utilización. Estos pueden ser agudos como mareos, náuseas, vómitos, daño hepático e hipersensibilidad, crónicos como deterioro intelectual, osteomalacia, anemia megaloblástica, linfadenopatía, hiperglicemia, hiperplasia gingival y puede ser teratogénico. Los salicilatos, fenilbutazona y valproato desplazan a la fenitoína de su unión a proteínas plasmáticas, lo que aumenta su concentración plasmática y su eliminación, provocando efectos impredecibles. Aumenta el metabolismo de los anticoagulantes orales, lo que hace que disminuya su tiempo de vida media en el organismo. El valproato posee un complejo mecanismo de acción que le confiere utilidad en diversos tipos de epilepsia. Los efectos indeseables más frecuentes y graves son anorexia, náuseas, vómitos, sedación, ataxia, temblor, alopecia, hepatitis fulminante y pancreatitis aguda. La etosuximida bloquea de manera específica el canal de calcio de tipo T, que parece intervenir en las descargas rítmicas asociadas a las crisis de ausencia. La etosuximida es un fármaco de probada eficacia en el tratamiento de las crisis de ausencia, que incluye dentro de sus principales efectos indeseables síntomas parkinsonianos, fotofobia, inquietud, agresividad, ansiedad, alteración de la conducta, incapacidad para concentrarse, trombocitopenia, anemia aplástica. Su suspensión brusca agrava la crisis. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises el mecanismo de acción, las características farmacocinéticas e interacciones de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de las epilepsias. Se reporta el uso de las plantas medicinales en afecciones del sistema nervioso, como sedante, Matricaria recurtita, manzanilla, Passiflora incarnata, Passiflora, Justicia pectoralis, tilo. Con efecto antidepresivo, Hipericum perforatum, hierba de San Juan, y con efecto estimulante, Coffea arábica, café, y Zingiber officinale, jengibre. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas con actividad sobre el sistema nervioso. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los neurolépticos, benzodiazepinas y antidepresivos son los psicofármacos de uso más frecuente en el tratamiento de enfermedades psicóticas, la ansiedad, el insomnio y la depresión. Las reacciones adversas más comunes de los psicofármacos son efectos colaterales que derivan de sus acciones farmacológicas. En el tratamiento farmacológico de las epilepsias, los fármacos más empleados en el mundo son la carbamazepina, difenilidantoína, valproato,
etosuximida y benzodiazepinas como el diazepam en la convulsión aguda. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora estudiaremos los fármacos utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, trastorno neurodegenerativo en el que la restitución de la función dopaminérgica constituye la base del tratamiento. Abordaremos también las características de las adicciones más frecuentes, problema de salud con importante repercusión sociosanitaria, ya que con frecuencia origina trastornos físicos y conductuales en los consumidores que trascienden significativamente en su entorno.